Imagínate esto. Estás frente a tu computadora, con un sinfín de tareas. Sabes que debes comenzar, pero todas tus decisiones parecen abrumadoras. Tu mente se llena de dudas. ¿Qué pasa si elijo mal? ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión en mi vida? ¿Por qué tanta ansiedad? Esto no es solo una sensación incómoda, es un problema universal. La ansiedad, ese nudo en el estómago que nos paraliza o nos acelera el corazón, parece ser una constante en nuestra vida moderna. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué ocurre realmente? Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, tenía una respuesta que te sorprenderá. Según él, la ansiedad no es solo una parte de la vida, sino una característica central de lo que significa ser un humano. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con la forma en que tomamos nuestras decisiones? Jean-Paul Sartre, conocido como el padre del existencialismo, plantea una de las ideas más revolucionarias. Estamos condenados a ser libres. Esto suena bien a primera vista, pero podría no ser así. Él argumentaba que la libertad no es un regalo fácil de manejar. La libertad nos permite elegir nuestro camino en la vida, pero también nos deja con la enorme carga de la responsabilidad total sobre nuestras elecciones. Esa gran responsabilidad es lo que genera la ansiedad que todos conocemos. Cada vez que enfrentamos una decisión, desde lo más insignificante hasta lo más grande, sentimos esa carga. Y aunque la ansiedad puede ser incómoda, hay que verla de otra manera, como una señal de que somos realmente libres. Piensa en la última vez que tuviste que tomar una gran decisión. ¿Deberías aceptar ese nuevo empleo? ¿Terminar con esa relación? ¿Mudarte a otro país? En esos momentos, la ansiedad parece tu enemigo, pero en realidad es el precio que pagamos por la libertad y también la oportunidad de crear un significado propio. En este video, vamos a explorar cómo Sartre definió la ansiedad y cómo sus ideas pueden ayudarnos a entender mejor nuestras propias batallas. Desde las decisiones más comunes hasta los grandes dilemas existenciales. Hoy vamos a aprender cómo transformar la ansiedad en una herramienta para vivir de una manera más auténtica. Quédate aquí, porque estas ideas no solo te harán reflexionar, sino que también cambiarán tu manera de enfrentar la vida. Para Sartre, la ansiedad no es un inconveniente que debemos eliminar, sino una parte fundamental de lo que significa ser humano. Surge de nuestra condición de seres libres, capaces de decidir nuestro destino sin restricciones externas definitivas. No hay reglas universales que nos digan cómo vivir. Cada uno debe construir su propio camino. Esa libertad es emocionante, pero también angustiante. Con ella viene la responsabilidad sobre nuestras decisiones, y esta carga emocional es lo que genera ansiedad. Sartre lo llama el vértigo existencial, esa sensación de mareo al asomarnos al abismo de nuestras posibilidades. No tememos caer, sino que somos conscientes de que tenemos el poder de dar un paso al frente. Esa conciencia de nuestra propia libertad nos enfrenta con lo mejor y lo peor de nosotros mismos, el potencial ilimitado y la responsabilidad absoluta. En su obra El ser y la nada, Sartre introduce el concepto de la mirada del otro. Cuando estamos solos, nos sentimos libres de actuar sin restricciones. Pero en el momento en que alguien más entra en escena, somos conscientes de cómo nuestras acciones son observadas y juzgadas. Esa mirada externa no solo nos hace dudar de nuestras decisiones, sino que también intensifica nuestra ansiedad, recordándonos que somos responsables no solo ante nosotros mismos, sino también ante los demás. Imagina que decides compartir un proyecto personal en redes sociales, una pintura, un texto o incluso una idea empresarial. La decisión de publicarlo es completamente tuya, pero entonces surgen las dudas. ¿Les gustará? ¿Y si no logro transmitir lo que deseo? ¿Qué pensarán de mí? Esa ansiedad no es solo el miedo al fracaso, es el reflejo de la libertad que tuviste para elegir y del peso que sientes al asumir sus posibles consecuencias. Hoy en día,
Vivimos en un mundo lleno de opciones. ¿Qué estudiar? ¿En qué trabajar? ¿Qué publicar en nuestras redes? Cada elección puede sentirse como un acto decisivo y cada error puede parecer definitivo. Según Sartre, esta sensación es parte de la condición humana. La ansiedad no es un defecto del mundo moderno, sino un reflejo de nuestra libertad ilimitada. Sin embargo, esa libertad también nos enfrenta al desafío de tener que ser auténticos. Una de las principales advertencias de Sartre es evitar la mala fe, un estado de autoengaño donde fingimos que no somos realmente libres para aliviar nuestra ansiedad. Por ejemplo, una persona puede decir, no tengo otra opción, debo continuar en este trabajo, cuando la verdad es que tiene alternativas, aunque parezcan complicadas. Esa actitud es un intento de escapar de la ansiedad que genera la libertad, pero a costa de vivir de forma inauténtica. En lugar de tratar de huir de la ansiedad, hay que verla como una herramienta para vivir de una manera más auténtica. Cada vez que sentimos ese nudo en el estómago o esa sensación de incertidumbre, es una señal de que estamos frente a una elección importante, una oportunidad de crear un significado personal. En un mundo que nos empuja a buscar verdades, aceptar la incertidumbre puede ser un acto de valentía y libertad. Piensa en las redes sociales, donde constantemente decidimos cómo nos presentamos ante los demás. Cada publicación, cada foto, es una elección que refleja quién eres. Sin embargo, esa libertad también nos llena de dudas. ¿Es esta la mejor versión de mí? ¿Qué pensarán los demás? Esta ansiedad es una señal de que nuestras elecciones importan y nos desafía a usarla para vivir de manera más consciente. Aceptar la ansiedad como un compañero constante no es fácil, pero es esencial para vivir plenamente. Cada decisión importante que tomamos viene con dudas, pero esas dudas también nos recuerdan que nuestras elecciones tienen un verdadero peso. La próxima vez que sientas ansiedad, en lugar de verlo como un obstáculo, míralo como una oportunidad para acercarte a la vida que realmente quieres construir. Para Sartre, la libertad es la característica definitoria del ser humano. No estamos predestinados a seguir un camino ni a cumplir un propósito universal. Nuestra existencia no tiene una esencia predeterminada. Nacemos, existimos, y a partir de ahí construimos lo que somos. Sartre lo resumió con su famosa frase: la existencia precede a la esencia. Esto significa que somos responsables de darle forma a nuestra vida. Y con esa libertad de elección, viene una responsabilidad absoluta. Sin embargo, esta libertad no es fácil de manejar. Estamos condenados a ser libres, una condena que implica que no podemos escapar de nuestra capacidad y obligación de elegir. Incluso si decidimos no actuar, esa es también una elección. Sartre describe esta constante toma de decisiones como una carga que genera ansiedad, porque somos conscientes de que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino que también contribuyen a definir el mundo en el que vivimos. Sartre describe este fenómeno como el vértigo existencial, esa sensación de estar parado al borde de un abismo, consciente de que tienes el poder de saltar o retroceder. El vértigo no proviene del miedo al peligro externo, sino del resultado de que tienes el control total sobre lo que haces. Este vértigo es una metáfora de la ansiedad. No tememos las limitaciones, sino las infinitas posibilidades que la libertad nos ofrece. Por ejemplo, imagina que tienes la oportunidad de cambiar de carrera. Podrías sentir entusiasmo por las nuevas posibilidades, pero también ansiedad ante la incertidumbre. ¿Es la elección correcta? ¿Qué pasa si fracaso? Esta combinación de emoción y miedo refleja el vértigo de la libertad. Para evitar el vértigo de la libertad, muchas personas recurren a lo que Sartre llama mala fe. Este concepto se refiere a un estado de autoengaño en el que negamos nuestra capacidad de elegir, para evitar enfrentar la ansiedad que acompaña a la responsabilidad. Un ejemplo clásico de mala fe es alguien que se queda en un trabajo que no le gusta y dice: no tengo otra opción. Aunque puede haber obstáculos reales, siempre tenemos alternativas. La mala fe nos da una excusa para no hacer nada,
pero al hacerlo sacrificamos nuestra autenticidad. Otro ejemplo podría ser una persona que permanece en una relación tóxica porque teme a la soledad. Esta persona está eligiendo conscientemente su situación, pero usa la mala fe para no reconocer que tiene la libertad de cambiarla. La ansiedad que siente al contemplar una ruptura no es algo negativo, sino una señal de que está frente a una decisión importante. Una idea definitiva en la filosofía de Sartre es que nuestras elecciones no solo nos afectan individualmente. Cada decisión que tomamos ayuda a definir los valores y normas de la sociedad en la que vivimos. Cuando elegimos actuar con valentía, estamos afirmando que la valentía es un valor importante. Cuando permanecemos pasivos ante una injusticia, estamos diciendo que no hacer nada es aceptable. Esta dimensión social amplifica la ansiedad, porque nuestras decisiones no solo tienen consecuencias para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Esta interconexión es una oportunidad para actuar con mayor responsabilidad y autenticidad. Al ser conscientes del impacto de nuestras elecciones, podemos usarlas para construir un mundo más alineado con nuestros valores. Imagina a alguien que decide iniciar un movimiento social para promover la justicia ambiental. Esa persona podría sentir ansiedad, no solo por el esfuerzo que implica, sino también por el peso de saber que sus acciones podrían inspirar o influir en otros. Cada decisión que tome, desde las palabras que utilice hasta los métodos que elija, serán una declaración de sus valores. Esta responsabilidad genera ansiedad, pero también le da a sus acciones un significado más profundo. Sartre propone que la única manera de enfrentar la ansiedad que viene con la libertad es vivir de una manera auténtica. Esto significa aceptar que nuestras elecciones importan y asumir la responsabilidad total de nuestras decisiones, sin culpar a factores externos ni buscar excusas. La autenticidad no implica que nuestras elecciones sean perfectas, sino que reflejan quiénes somos realmente. Una vida auténtica es aquella en la que tomamos decisiones alineadas con nuestros valores, incluso cuando enfrentamos la incertidumbre. Ver la ansiedad no como un enemigo, sino como una guía que nos enseña los momentos en los que estamos ejerciendo nuestra libertad de manera significativa. En la era de las redes sociales, cada publicación o interacción que hacemos es una elección que refleja quiénes somos. Muchas veces sentimos ansiedad al decidir qué compartir, conscientes de lo que los demás dirán. Esta ansiedad es un reflejo de nuestra libertad, porque estamos tomando decisiones sobre cómo queremos que el mundo nos vea. Este proceso, aunque incómodo, es una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos y cómo queremos que nos recuerden. La relación entre libertad y ansiedad es una de las principales paradojas de la filosofía de Sartre. La libertad nos da el poder de decidir, pero también nos confronta con la responsabilidad de nuestras elecciones. La ansiedad que sentimos no es un defecto, sino una prueba de que estamos ejerciendo nuestra humanidad. Aceptar esta ansiedad, no como algo que debemos eliminar, sino como una herramienta para vivir de manera más auténtica y consciente. Al final, la libertad es tanto un desafío como una oportunidad. Cada vez que enfrentamos el vértigo existencial, estamos ante la posibilidad de construir una vida que refleje nuestros valores más profundos. Aunque el camino no esté libre de dudas, es precisamente esa incertidumbre la que nos recuerda que estamos vivos y que nuestras elecciones importan. Sartre desarrolló su filosofía en un contexto histórico marcado por guerras y crisis existenciales. Sin embargo, sus ideas sobre la libertad y la ansiedad son sorprendentemente aplicables al mundo actual. Hoy, enfrentamos una realidad llena de elecciones. Desde qué estudiar o en qué trabajar, hasta cómo definimos nuestras relaciones y nuestra identidad en un mundo hiperconectado. Este mar de posibilidades, aunque estimulante, puede resultar agobiante. Sartre diría que esta sensación de ansiedad no es un defecto de nuestra sociedad moderna, sino una manifestación de nuestra libertad. La ansiedad que sentimos al tomar decisiones importantes, al enfrentarnos a expectativas externas o incluso al lidiar con nuestra propia autopercepción, es un reflejo del vértigo existencial que Sartre describió.
cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, es una afirmación de nuestra libertad y al mismo tiempo una carga emocional. En el ámbito laboral, la filosofía de Sartre se manifiesta en la forma en que enfrentamos nuestras carreras. La sociedad moderna valora el éxito, la productividad y el avance constante, pero estas expectativas generan una presión inmensa. Decidir entre quedarse en un trabajo estable o arriesgarse a emprender un proyecto personal puede convertirse en una fuente constante de ansiedad. Por ejemplo, muchas personas permanecen en trabajos que no les gustan porque tienen miedo a las incertidumbres del cambio. Este miedo es normal. La ansiedad que sentimos al contemplar un cambio no es algo que debamos evitar. Es una señal de que estamos en un momento crucial, uno en el que nuestras elecciones tienen el poder de transformar nuestras vidas. Además, en una era donde las opciones profesionales son más amplias que nunca, enfrentamos lo que se conoce como parálisis por análisis. Cuando hay tantas opciones disponibles, decidirse por una implica renunciar a todas las demás, lo que solo refuerza más nuestra ansiedad. Hay que aceptar esta ansiedad como parte de nuestra libertad, en lugar de permitir que nos paralice. Las redes sociales han llevado el concepto sartreano de la mirada del otro a otro nivel. La presencia de otras personas nos hace conscientes de cómo nuestras acciones son percibidas y juzgadas, generando un estado constante de autoconciencia. En el mundo moderno, esto se amplifica por la exposición constante en plataformas digitales. Cada publicación, fotografía o comentario que hacemos está sujeto a la mirada de cientos, sino miles de personas. Esto no solo hace que crezca nuestra ansiedad, sino que también nos empuja hacia la mala fe, actuando de maneras que no reflejan nuestra autenticidad, sino que buscan aprobación externa. Por ejemplo, alguien que publica constantemente contenido idealizado de su vida puede sentir una desconexión interna, porque sabe que está proyectando algo que no necesariamente representa quién es en realidad. Este acto de autoengaño, aunque puede aliviar temporalmente la ansiedad de ser juzgado, nos aleja de vivir de manera auténtica. La filosofía de Sartre también nos muestra cómo enfrentamos la ansiedad en nuestras relaciones personales. Desde decidir formar una familia hasta mantener amistades o parejas, nuestras elecciones están influenciadas por expectativas culturales, familiares y sociales. Esta influencia externa puede generar conflictos internos, especialmente cuando nuestras decisiones no están alineadas con lo que otros esperan de nosotros. Por ejemplo, alguien podría sentirse presionado a casarse o tener hijos simplemente porque es lo que se espera a cierta edad. Esta ansiedad no debe ser ignorada, sino enfrentada. Es un recordatorio de que nuestras elecciones no solo definen nuestra vida personal, sino que también envían un mensaje al mundo sobre quiénes somos y qué valoramos. Estudios recientes destacan un aumento significativo en los niveles de ansiedad, especialmente entre los jóvenes. Según la Asociación Americana de Psicología, la ansiedad es ahora uno de los problemas de salud mental más comunes en el mundo. Entre las causas principales se encuentran el exceso de opciones, la incertidumbre económica y la presión por alcanzar estándares de éxito poco realistas. Este fenómeno, conocido como la tiranía de las opciones, está directamente relacionado con la idea de Sartre de que la libertad genera ansiedad. Cuantas más alternativas tenemos, más conscientes somos del peso de nuestras decisiones y del impacto que éstas tienen en nuestras vidas. Imagina que acabas de terminar tus estudios universitarios y tienes varias ofertas de trabajo en diferentes ciudades. Cada opción tiene sus pros y sus contras, pero elegir una significa renunciar a las demás. Sientes un nudo en el estómago, preguntándote, ¿es esta la decisión correcta? ¿Y si me arrepiento más tarde? Este sentimiento no es algo que deba evitarse, sino que debe aceptarse como una parte inevitable de la libertad. La ansiedad que sientes no es un signo de debilidad, sino una señal de que estás en un momento crucial, enfrentando las posibilidades infinitas de tu vida. En el contexto de la vida moderna,
Vivir de manera auténtica implica tomar decisiones que reflejen nuestros valores más profundos, incluso cuando están en contra de las expectativas externas. Esto no significa ignorar la influencia de los demás, sino aprender a distinguir entre lo que queremos para nosotros y lo que hacemos para complacer a los demás. Por ejemplo, alguien que decide renunciar a un trabajo bien remunerado para seguir una pasión artística está ejerciendo su libertad de manera auténtica, aunque esta elección pueda generar ansiedad e incomprensión. Estas decisiones, aunque difíciles, son las que nos permiten vivir de manera significativa. La ansiedad en la vida moderna puede parecer abrumadora, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos y qué es lo que queremos. Debemos aceptar esta ansiedad como un compañero constante, uno que nos desafía a vivir con mayor autenticidad y propósito. Aunque el camino no siempre sea claro, la incertidumbre que enfrentamos es una prueba de que estamos vivos y de que nuestras elecciones importan. En última instancia, abrazar la ansiedad es un acto de valentía. Nos permite aceptar nuestra libertad y utilizarla para construir una vida que realmente refleje quiénes somos. Lejos de ser un obstáculo, la ansiedad es una guía poderosa hacia una existencia más plena y auténtica. La ansiedad, ese vértigo que constantemente estamos tratando de evitar, es una señal de nuestra libertad. No es un error ni un defecto, sino una parte fundamental de lo que somos como seres humanos. Hemos visto cómo esta ansiedad emerge de la responsabilidad total, que acompaña a nuestra capacidad de elegir y de construir nuestras vidas. Enfrentar nuestra libertad no es nada fácil. A menudo buscamos refugio en la mala fe, ese autoengaño que nos hace evitar el peso de nuestras decisiones. Sin embargo, al huir de esta responsabilidad, también nos alejamos de la autenticidad y del significado profundo que podríamos darle a nuestra existencia. En el mundo moderno, donde cada elección parece venir cargada de expectativas y juicios, aceptar la ansiedad como parte de la vida es un acto revolucionario. En lugar de temerle, deberíamos verla como un recordatorio de que nuestras decisiones importan, de que somos los creadores de nuestro propio destino. Aceptar esta libertad con valentía nos invita a vivir con propósito, a tomar decisiones que no siempre serán fáciles, pero que reflejarán quiénes somos realmente. La próxima vez que sientas ese nudo en el estómago o esa duda que te quita el sueño, no lo veas como un enemigo. Piensa en ello como una invitación, una oportunidad para enfrentarte a tus posibilidades y construir una vida que tenga sentido para ti. En última instancia, Sartre nos deja con una pregunta: ¿qué harás con tu libertad? Tal vez no haya una respuesta definitiva, pero en esa incertidumbre radica la belleza de la existencia. Somos responsables de escribir nuestra propia historia, y cada elección, incluso las más pequeñas, es un paso hacia esa narrativa. La ansiedad nunca desaparecerá por completo, pero tal vez eso sea algo bueno. Es el precio que pagamos por ser libres, y también el faro que nos guía hacia una vida auténtica, una vida que realmente vale la pena vivir.